Muchas gracias por permanecer con nosotros y ya llegó el invitado de esta tarde, el joven periodista Mateo Peraza Villamil. Mateo, bienvenido a este programa. Al contrario, José, un gustazo estar de nuevo aquí en Radio Yucatán. Gracias por la invitación. No, gracias porque estás aquí con nosotros. Y bien, como cada inicio de charla, me permito dar lectura a quién es nuestro invitado de hoy. Bien, Mateo Peraza Villamil nació en Mérida, Yucatán, en 1995, es periodista y narrador, ha colaborado con diversos medios impresos y digitales, locales y nacionales. Ha sido becario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico, por sus siglas PECDA, en la categoría de Jóvenes Creadores. Es ganador del concurso número 51 de punto de partida de la Universidad Nacional Autónoma de México en la categoría de Crónica y recientemente del 8º Gran Premio Nacional de Periodismo Gonzo, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la editorial El Salario del Miedo, con el relato, con la crónica Los Hijos del Bicho, acerca de Carlos Méndez Benavides. Y bueno, mi querido Mateo, qué gustazo tenerte por acá, siempre verte con todo el cariño y el aprecio hacia ti, hacia la familia, por supuesto. Y cuéntame cómo se da, cómo has recibido tú la noticia, no solamente la publicación de los relatos, porque fueron, entiendo que son varios menciones honoríficas y el tuyo ganador, claro, publicados, pero ¿cómo has recibido la noticia? Fue, la verdad, Lo puedo marcar en dos ramas distintas, ¿no? Puedo hacer como una distinción. A nivel emocional, fue un gran espaldarazo, porque venía en un momento como de cierto decaimiento emocional en cuanto a los medios de comunicación. Tú me conoces desde siempre, trabajé como reportero alguna vez contigo, pero después de eso, hacia el Real, trabajé en muchísimos medios y ya estaba como un poco cansado de esta lógica del trabajo que implica los medios de comunicación, de las líneas editoriales y demás. Acaba de perder un trabajo en el que estuve inmerso como 4 o 5 años y pues no veía la luz, me sentía verdaderamente frustrado, estaba como un poco triste. Y entonces este texto de Carlos Méndez Benavides, un perfil sobre el albergue Huasi San Juan de Dios, que está en Concal, originalmente había ganado para ser publicado en Punto de Partida del UNAM, ¿no? Que también tiene un concurso de crónica que se hace año con año. Y pues tras eso decidí meterlo ya como material impreso, como material publicado, al Gran Premio Nacional de Periodismo Gonzo. El Premio Nacional de Periodismo Gonzo tiene 8 años de existir. Está fundado por la editorial El Salario del Miedo, que dirige uno de los mejores cronistas mexicanos, desde mi punto de vista, que es Juan Manuel Servín. Entonces, pues dije, pues no pierdo nada, volviéndolo a meter a concursar. Entró, ganó, y fue algo verdaderamente emocionante, porque, pues bueno, quienes se dedican al periodismo nunca esperas que puedas ganar un certamen que está más dentro del nicho de la literatura, por así decirlo, y todo lo que implica eso en términos de logro, que es que te paguen un viaje, que llegas a un hotel, que vayas a una presentación, que te den una presea, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel emocional fue un gran espaldarazo, a nivel de trayectoria un gran punto para el fichaje curricular, y muy feliz, la verdad, ¿no? Conocí Monterrey, todo gracias a un texto que escribí a finales del 2019. Ahora, yo no he tenido oportunidad de leer el texto, omisión mía, porque no he ido por mi libro, que ya tengo, incluso me dijo que dedicado, aunque no lo he comprobado todavía, pero platícanos un poco acerca del relato, Mate. Okay. ¿En qué consiste esta crónica y por qué Carlos Méndez Benavides? Okay. En el año 2019, yo hice, ya como por tema personal, un listado de problemáticas dentro del estado de Yucatán que me hubiera gustado abordar, no como una nota informativa, con todo lo que implica el canon de la nota informativa y todos estos parámetros que a veces me parecen un corset, sino más bien hacer como periodismo narrativo, que era el rollo en el que yo estaba metido en ese momento, ¿no? Fue un género al que me aboqué ya un poco más grande. Yo al principio escribía cuentos, entonces hice un listado de temas, principalmente problemas de salud pública, obesidad, también la tasa de suicidios. Algo que me llamó muchísimo la atención fueron los índices de VIH, que siguen rompiendo récord dentro del estado de Yucatán. O sea, para la tasa demográfica que hay en el estado es impresionante que tengamos año con año, estemos entre los primeros 3 lugares de casos nuevos de índices de VIH, más aún un mayor porcentaje aún dentro de la población de origen maya.
Ahora todavía es peor porque ha proliferado más en mujeres, tiene un 50% más de avance en el caso de las mujeres. Y bueno, hace muchísimos años, mi mamá, que fue activista, una activista como de una izquierda radical que ya está extinta, así como mi papá, me habló del albergue Oasis San Juan de Dios, donde hizo un trabajo sobre vinculación con la lectura, llevó libros, si no me equivoco, víveres también, y me habló de este hombre, la cruz gigantesca, Carlos Méndez Benavides. Entonces yo desde ese entonces ya tenía como muy ubicada la figura de Carlos, ¿no? Con el paso de los años lo empecé a ver dando charlas, hablando de una crisis exacerbada del VIH, que no estaba siendo reconocido ni por las instancias de las secretarías de salud, mucho menos por el gobierno, y que pues estaba como bastante desesperado porque se pusiera dentro del foco mediático esa problemática. Hizo una investigación, bueno, para esto en el 2019 yo me vinculo con la revista Tierra Adentro, me dan un convenio anual y la revista tiene una barra temática. Entonces me dieron una serie de temas, entre los cuales estaba que se cumplía, si no me equivoco, 30 años del origen del VIH-Sida, ¿no? 30 y tantos años, o sea, la denominación se le da por primera vez en 1982, la oficial. Y dije, pues voy a hacer un texto sobre Carlos Méndez o sobre el albergue, no estaba seguro, ¿no? Entonces, todo lo que implica hacer una crónica dentro de la parte del marco informativo o factual de un texto de este tipo es una investigación, y la investigación desde mi punto de vista siempre parte de qué se ha escrito antes o qué se ha hecho antes, ¿no? Podemos hablar desde textos escritos hasta formatos multimedia, y me encontré con varias crónicas que estaban consignadas en medios como Sin Embargo, Proceso, La Jornada también, pero estas notas abordaban mucho los perfiles de los albergados dentro del albergue Oasis San Juan de Dios, pero prescindían mucho de la figura de este gran hombre de la cruz gigantesca, ¿no? Que en paz descanse Carlos Méndez, que falleció en el 2021, un tipazo. Hay un documental muy bueno que se llama El Oasis. O sea, tú platicaste con él, intercambiaste con él. Primero, sí, llegué o sea, investigué. Recomiendo, por cierto, el documental El Oasis de Alejandro Cárdenas, que fue el material que más me sirvió para referenciarme sobre Carlos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Híjole, eso está en plataformas digitales. Bueno, con el título. El Oasis, Alejandro, porque aparte está financiado por como si es una empresa cinematográfica extranjera, creo que es de Irlanda, no me acuerdo, ¿no? Entonces dije, pues nadie habla de este señor, ¿no? O sea, las historias alrededor del albergue, pues son muy interesantes, son muy dramáticas, son tristes y reivindicadoras, pero no se habla de Carlos Méndez Benavides. Entonces yo fui con la idea, o sea, puntual, de entrevistarlo a él y de saber quién era, ¿no? Entonces Carlos y yo establecimos una buena relación. Conversé con él un par de veces, le hice una serie de entrevistas, perfilé su vida, pero yo ya tenía el tiempo encima, el deadline de entregar un texto para Tierra Adentro, entonces mandé una primera versión, que era todavía un texto que fluctuaba entre el reportaje, la nota, y tenía algunas escenas literarias, pero no tan bien construidas, y por otra parte seguí trabajando el texto de Carlos Méndez. Cuando lo quise publicar en un medio, que fue algo muy gracioso, me dijeron que no cumplía con el rigor del canon periodístico, que no estaba en tercera persona del singular, que el primer párrafo no respondía a lo importante, que estas como interpretaciones subjetivas como autor, que son muy propias de la crónica, pero no de la nota informativa, pues chocaban mucho para hacer un texto periodístico. Y me desanimé y dije, pues es que no lo voy a publicar, ya fue, ¿no? ¿Eso fue un medio local, Mateo? Fue un medio local, pero dejémoslo ahí, ¿no? Sí, porque es que aquí no hay la cultura de la crónica. No, y la versión que tenemos de la crónica, que no es mala, porque la crónica cultural es buena, fíjate. O sea, hay gente como, pienso en cronistas de larga data, está, por ejemplo, me voy a remontar más atrás, Ariel Avilés, ¿no? Si no me equivoco, un cronista cultural muy bueno. Ahora la crónica dentro de mi generación a nivel cultural, el reportaje cultural tiene una proliferación gigantesca, gente como Katia Rejón, todo el equipo que integra Memorias de Nómada, Jovaín, Vázquez, mucha gente que está ahí, hacen crónica cultural muy buena. Me permito decir que tú has trabajado mucho más el oficio que muchos de los mencionados, mi querido Mateo. Bueno, ya cada quien con sus interpretaciones. Eso es algo muy personal, pero lo tengo que decir. El punto es que pues entrevisté a Carlos. Bueno, no publicaron el texto, me desanimé. Mi jefa, mi mamá, es una persona que me ha apoyado mucho como en este tema de la escritura. Y le hablé de este concurso de punto de partida de la UNAM, que
pues además de ganar el premio Punto de Partida, bueno, Punto de Partida fundado por Margot Glantz en los 60, ¿no? Es una revista con una larga trayectoria, pues decidí mandarlo y ganó. Cuando gané dije, ¿sabes qué? El rollo sí viene por aquí. O sea, el estilo de la escritura que estoy tratando de trabajar sí viene por aquí. Aparte yo me he formado con un gran bagaje de lecturas, ¿no? Desde los modernistas hasta la crónica contemporánea, latinoamericana, los cronistas estadounidenses, hasta cronistas europeos, etcétera, ¿no? Y pues ganó, es como un punto medular. Carlos quedó muy contento con el texto. Tuvo oportunidad de ver leer el texto ganador de un certamen. Una de las cosas que creo que luego siempre pasan desapercibidas cuando estamos trabajando como temas cronísticos, hasta periodísticos en el rigor atávico y tradicional del tema, ¿no? Es que todos los testimonios son material vivo muchas veces, ¿no? Entonces, hay una escritora que se llama Janet Malcolm, que tiene un libro que se llama El periodista y el asesino, lo recomiendo, es un gran ensayo, que dice, muchas veces cuando escribimos periodismo no pensamos que la persona que escribimos nos vaya a leer, y el impacto que eso puede tener dentro de su vida, ¿no? Entonces, a mí lo que me generó más orgullo todavía fue que para Carlos fue un gran apoyo hacia el trabajo que había hecho por más de 30 años en pro de las personas seropositivas, ¿no? Un activista por los derechos de la salud sexual, gigantesco como lo fue también la doctora Sandra Peniche de la UNACE, y pues bueno, ¿no? Eso. Es decir, el relato gira en torno a su figura dentro del activismo por los derechos a la salud sexual, o también tú combinas los episodios de las personas que están en el albergue. Bueno, cuéntame de la investigación, porque sí, no creo que haya sido algo sencillo acercarte y decir, cuéntame tu historia porque voy a hacer algo. De entrada, muchas veces la gente es desconfiada, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso, Mateo? Creo que a veces, cuando uno es periodista, muchas veces se pone como una suerte de máscara, ¿no? Que marca como una distancia poco sana con la persona entrevistada, porque pareciera que hay como una especie de vínculo basado hasta cierto punto dentro de un grado de utilitarismo sobre el material que estás trabajando, ¿no? Entonces, para mí, el mejor periodismo se escribe con empatía, se escribe con ternura y se escribe asumiendo el papel que tiene la otra persona, ¿no? O sea, empatizar es caer en este lugar común de ponerse en los zapatos de la otra o del otro, ¿no? O del otro, o como quieran, ¿no? Entonces, con Carlos hubo un vínculo inmediato, hubo como una especie de conexión más amistosa que cualquier otro rollo, ¿no? Entonces, la entrevista fluyó como si fuera una entrevista con un amigo, con un compa, ¿no? Entonces, el texto son 9 estampas, originalmente eran muchísimo más, pero tuve que reducirlo para que pudiera entrar dentro de los parámetros del texto impreso de Punto de Partida, y es la historia de Carlos combinada con algunas estampas sobre lo que fue el origen del SIDA a nivel mundial, el origen del VIH-SIDA a nivel mundial, la postura que hubo por parte de los medios de comunicación, y asimismo, bien como comentas, las historias, algunas historias que él me refirió que fueron para él muy impactantes, de personas que estuvieron albergadas, ¿no? Algunos salieron adelante, otras personas perecieron en el albergue, murieron en el albergue, pero en condiciones dignas, ¿no? Que era lo más importante de todo este tema. Y pues Carlos tiene una historia fuertísima, ¿no? O sea, él estuvo vinculado a los primeros casos registrados de VIH dentro de nuestra entidad, ¿no? Es algo que marcó un paradigma dentro de su vida muy fuerte, porque él tenía un trabajo muy bien posicionado en una empresa automotriz como contador, y con tal de rescatar a un familiar que se enferma, él abandona todo, ¿no? Y crea toda una estructura primero, que era más bien como una suerte, era como una especie de parafernalia, ¿no? Porque era para guardar apariencias, para generar fondos para apoyar tanto a este familiar como a otras personas muy cercanas, buena parte de ellos personas homosexuales que se estaban enfermando en ese momento, ¿no? Que aparte los medios habían hecho como toda esta tergiversación de que era la peste rosa, de que solamente era una enfermedad arraigada dentro de los círculos de personas de la comunidad gay, algo que al final se comprobó que no era así. Y dedica su vida a eso, ¿no? Entonces, a mí sí, algo que me ha llamado mucho la atención desde que empecé a trabajar en el periodismo como reportero, pues fue este asunto de la radicalidad, ¿no? O
O sea, ¿por qué una persona que podría conseguir los grandes estándares de éxito de la clase media y tener una vida medianamente acomodada y pensar desde el individualismo, decide abocar su existencia al cuidado y a la protección del otro, ¿no? De los otros, de las otras? Esa es una pregunta que ha sido coyuntural dentro de los textos que he hecho, y los personajes a las personas a las que he perfilado en su momento, las he buscado precisamente porque eso es lo que me ha llamado la atención. Mateo, ¿a qué reflexión te llevó la creación de este contenido más allá de todo lo externo? Porque en el momento que tú publicas, los efectos externos, bueno, ya son muy distintos, pero hacia adentro, hacia el interior, ¿qué reflexión te trajo esto y en qué sentido? Ok, es una pregunta interesante. Cuando yo empecé a escribir textos de ficción, se hablaba muy poco sobre la repercusión social del arte. Tengo algunos amigos que ya no son amigos que hablaban sobre este tema, de que el arte no tiene ningún objeto social, de que existe por sí mismo, de que no transforma las cosas, de que no es un mecanismo de confrontación social. Yo vengo de una familia, tú lo sabes, de gente que se dedicó siempre a la militancia radical de izquierda, al activismo político, etcétera. Mi papá era una persona que lo que creaba, por ejemplo, a nivel escultórico y demás, siempre estaba buscando confrontar algún aspecto de la sociedad. Y yo crecí de una cuna que tenía, pues, estas, ¿no? Pero me desanimaba mucho la idea de que el arte realmente no pudiera cambiar en ninguna forma la situación, y ni siquiera es cambiar, al menos exhibir, encandilar un poco, ¿no? Lo que se tiene como un poco desapercibido por parte de la sociedad. ¿Qué reflexión me llevé tras esto? De que se puede, de que trabajando las cosas con rigor, con una postura estética real, sin vacuidades, se puede confrontar ciertos aspectos de la sociedad, quizá no cambiarlos porque eso ya sería mucho, ¿no? Y ahí tendría que intervenir las instancias públicas, las instituciones públicas, pero al menos sí pueden exhibirse. Me motivó y fue algo que a este punto de la vida ya lo llevo como bandera o lo llevo así como impreso en la frente, ¿no? El arte como mecanismo de transformación social. Yo tengo una postura militante sobre el arte, ¿no? Guay, y cuando está fuerte la lluvia. Y cuando digo militante, no es que yo vote por un partido político, porque eso me ha dejado de importar o sea, por completo las representaciones partidistas. Para mí el sistema de partidos es obsoleto, ¿no? Pero sí milito en favor de ciertas ideologías, y a través del arte puedo posicionar esa forma de pensar, y más aún, o sea, puedo conmover desde una postura no solamente política o social sobre ciertos temas, sino también estética, ¿no? Y Artística. respecto al tema, ¿qué reflexión te trajo? Que nada ha cambiado para bien, que las cifras siguen creciendo, que hay una gran cantidad de cifras negras no contempladas. Sí es alarmante después de esta investigación, porque hiciste una investigación. Para mí es alarmante, y creo que Carlos habló sobre muchas cuestiones que ahora ya no, quizá ya no hay quien las siga manteniendo dentro de los medios de comunicación, pero en la última conversación que yo tuve con él estimaba que había 40,000 casos de VIH en el estado, ¿no? Entre las migraciones, entre las personas que viajan por trabajo a otros estados y regresan y pues tienen relaciones con otras personas fuera del matrimonio e infectan a las mujeres, o sea, o viceversa. Hay una gran cifra negra que no está contemplada y que valdrá mucho la pena hacer estudios, pero por encima de todo creo que lo más importante, aún hablando del texto en cuestión, es que haya un apoyo sistemático hacia el albergue Oasis San Juan de Dios, no solamente por parte de los donativos, que son fundamentales para que quieran donar, investiguen, la página está en internet, sino también para que las políticas públicas tomen en cuenta esta situación. A mí me da mucha risa que recibí felicitaciones, ¿no?, de algunos funcionarios sobre el tema del albergue, pero ¿tú crees que han puesto un pie dentro del albergue de San Juan de Dios? O sea, la celebración del texto para mí ha sido algo muy importante. Es también una paradoja porque estás hablando sobre un tema muy doloroso, pero a la vez te sientes feliz porque hay un reconocimiento artístico hacia ti. Pero lo fundamental es que eso se canalice en un proceso de transformación real, ¿no? O sea, que se metan en eso, o sea, que los políticos metan las manos en eso, o sea, quien sea, del partido del que vengan, ¿no? Hagan su trabajo sobre todo. Claro. Es muy interesante. ¿Dónde pueden encontrar el libro, Mateo?
El libro, pues me pueden contactar a mí para vendérselos. Ahorita no está como en ninguna librería del estado. Es que pedí los primeros paquetes y ya se me acabaron prácticamente. Voy a pedir más y vamos a hacer unas presentaciones. Ya espero dejarlo pues ahí desperdigado por algunas librerías, ya sea independientes o ya veremos, ¿no? Les informo. Pero cualquier cosa pueden contactarme a mí por redes sociales y les vendo un ejemplar. ¿Algún número, Mato? ¿Puedes darlo? 99 97 47 37 68 o pueden buscarme en redes como Mateo Peraza Villamil. A la hora que sea, no es que no se moleste tu novia. No, por supuesto. De hecho, mejor no me busquen por celular, sino que me escríbanme a redes. No solo por mi pareja, sino porque en general. Y ya para cerrar, Mateo, platícanos un poco acerca del proyecto que acaban de aprobarte para realizar. Creo que es un proyecto muy interesante. Danos un adelanto, Mateo. Ok, bueno, la caída del hombre árbol, un proyecto que acaba de sacar el Fondo de Estímulos de Jóvenes Creadores del PECDA en crónica, que era algo que yo quería, de hecho, que fuera en crónica. Es un proyecto que el punto de partida es la muerte de mi papá, un artista plástico, nacido en la Ciudad de México, pero que vivió toda su vida en Yucatán, excomunista, uno de los precursores del PRT, y que formó parte de las juventudes militantes de esta gran época, ¿no?, paradigmática para México, del comunismo, de los maoístas, de los trotskos, etcétera, de las revueltas sociales, de la represión, de la guerra sucia, de los movimientos también clandestinos y armados, ¿no? Entonces es un libro que busca, a la vez que voy a hablar de mi viejo, hablar de muchos integrantes de estas juventudes militantes que fueron cercanos y cercanas a él. Pienso hablar también de mi familia, que también es una familia que pues, no solo ha tenido posiciones sobre el arte, sino también posiciones de izquierda muy fuertes, de verdadera izquierda, ¿no? Lo que ahorita creen que es izquierda, ¿no? De la izquierda real, la izquierda que ya está en proceso de extinción. No de las que hacen libros de texto. No, bueno, no de las que hacen. Que bueno, una polémica muy burda esa, pero bueno, el punto es que también habla de un tema súper interesante que me viene a enterar, lo saco a colación, o sea, vino a colación tras la muerte de mi papá, es que mi bisabuelo es fundador de la masonería yucateca, Andrés Peraza Lara, que a su vez estuvo vinculado con comunistas y guerrilleros del centro de Centroamérica, como Furibundo Martí, César Augusto Sandino. Este es un tema que puedo hablar abiertamente porque tengo el permiso. A mí me contactaron tras la muerte de mi papá. Fui en representación de mi bisabuelo, de la genealogía de la familia Peraza, a ver algunas firmas y textos donde estaba la firma de mi bisabuelo junto con estos grandes guerrilleros, muchos de ellos acribillados dentro de intervenciones gringas en sus países. Entonces, el proyecto todavía está cobrando forma. Tengo ya más o menos una estructura sobre cómo capitularlo, pero va a hablar de juventudes militantes, comunismo, mi familia, pero como eje motor, mi papá. Ahora que mencionas a César Augusto Sandino, el general, hay un artículo muy bueno de Gabriel Ramírez donde narra quiénes lo reciben, ¿no? Y me parece que estaba tu bisabuelo, tu bisabuelo dentro de los personajes ilustres que lo reciben, pero todos alrededor, pues, de la masonería, precisamente, ¿no? Precisamente, pues, Mateo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, José. Un gustazo verte, de verdad. No, gracias allá a quien está en los controles, gracias a ti por la invitación. Es un placer regresar aquí a Radio Yucatán. Muchísimas gracias, Mateo. Y bueno, ya saben, pueden encontrar el libro con él directamente para que puedan comprarlo, por supuesto. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Juan Marín en controles. Y recuerden, nos vemos aquí el próximo viernes para charlar con los protagonistas del Yucatán de hoy. Nos vemos.